¿Qué tal están todos ustedes? ¿Qué tal están? ¿Cómo han estado pasando pues este tiempo tan curioso que estamos viviendo? Espero que todo bien, todos sanos, todos dentro de su casa y algo importante que también hay que tener en cuenta es todos activos porque pues aunque no hayan hecho ejercicio así como constantemente de rutina en el gimnasio o lo que sea, pues esa caminata de la casa al metro, del metro al trabajo y de regreso, pues es algo que el cuerpo sigue necesitando. Entonces sí, al menos pues levántense, den una vuelta simplemente por la casa y manténganse un poquito activos. Pero bueno, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Olvidé mi taza en... Allí está mi taza. La dejé. Pero bueno, el día de hoy de lo que vamos a estar hablando va a ser del libro o de la saga más o menos de la saga, no me libro de los mortales, que me había recordado del nombre pero no de la saga. Principalmente pues enfocándonos en Prohibido porque pues de los otros evidentemente no voy a hablar demasiado porque sería spoiler. Pero sí, Prohibido, de Ted Dekker y Tosca Lee, que personalmente nunca he entendido cómo funcionan los libros como con autoría doble o triple o lo que sea, porque libros de texto se entiende, libros todavía incluso como el de A 2 metros de ti se entiende porque hay dos perspectivas, entonces cada autor puede escribir una, pero este libro es diferente, entonces nunca he entendido cómo funciona, pero bueno, eso es cosa aparte. Prohibido, ¿de qué trata Prohibido? Pues resulta que estamos en un mundo postapocalíptico, es decir, que pues pasó una guerra súper gruesa, súper gigante, que destruyó absolutamente todo, gente sigue alguna viva y todo eso. Esto es ya un poquito después de toda la catástrofe, o sea, no estamos justamente dentro del mundo estilo correr o morir en el que hay poca gente todavía viendo cómo sobrevive. Aquí la sociedad ya se reconstruyó otra vez, ya está otra vez en pie, el sistema económico, el sistema político, todo de regreso. Pero para llegar a ese punto, para llegar de regreso, tuvo que haber un cambio importantísimo en las personas. ¿Y qué pasó? Pues que para evitarse cualquier otro problema de esta magnitud, la gente decidió, o pues probablemente la élite o los científicos, decidieron que pues sería mejor modificar genéticamente a las personas para evitar problemas. Entonces la novela empieza o la saga empieza cuando es el personaje principal, Rom, a Rom le llega un desconocido completamente corriendo y acelerado, le llega a hablar, a decirle que tiene un paquete que le tiene que dar y todo eso. Rom no conoce a esta persona, pero pues está asustado, no entiende qué está pasando. Entonces este extraño le da un paquete, Rom lo agarra, huye porque eso fue lo único que entendió que debía de hacer y ahí es donde empieza todo. El paquete contiene un bote de sangre. Y ahora, ¿por qué sangre? ¿Qué pasa aquí? ¿Quién es el extraño? Que ese nos enteraremos después, pero no nos compete en este video. Pues que resulta que las modificaciones genéticas que se habían dado para evitar todos los problemas era que se había quitado todas las emociones de los humanos. O sea, antes dije que Ron había tenido miedo, pero realmente no era miedo per se, sino era que no entendía qué estaba pasando. Entonces, pues evidentemente, los humanos cuando no entendemos algo, lo rechazamos. Porque sí, Ron no podía sentir miedo, no podía sentir ni miedo, ni alegría, ni amor, ni tristeza, ni gozo, ni ira, ni odio, ni avaricia, ni nada por el estilo, nada que contenga conexiones químicas y físicas dentro del cerebro. Solo evidentemente pensar y todo eso, pero lo expliqué súper mal, pero entendieron con solo decir sentimientos. ¿Por qué? Pues evidentemente porque las
guerras empiezan por avaricia, que alguien quiere poseer lo que la otra persona tiene, por venganza cuando alguien te hace algo y por alguna razón tienes la necesidad de devolvérselo duplicado. Entonces, eliminando todos los sentimientos, nos aseguramos que no haya nada que provoque otra guerra. Entonces, pues estamos enfrente de otra distopía, otro pues estilo de distopía como 1984, como Un Mundo Feliz, pero esta es diferente, más juvenil. Por lo que sí, y aquí viene lo interesante. Bueno, todavía más o menos la explicación de todo el libro, porque todo esto, aunque puede parecer un poco spoiler lo que voy a decir, pues no, está todavía en la sinopsis del libro acá. Entonces, pues no. Pero la sangre que mencioné que contenía el paquete es de hecho diferente a la sangre normal. ¿Por qué? Pues porque es de hecho una porción de la sangre de uno de los últimos humanos que no estaban modificados genéticamente para no tener emociones. ¿Qué quiere decir? Que no sé de genética, ni soy biólogo, ni nada por el estilo, pero que esa sangre contiene el código genético de las emociones. Entonces, cualquier persona que se toma un poco de la sangre, que también tomar sangre no significa lo mismo a adquirir su código genético, pero en cuestiones del libro así se trata, entonces así lo vamos a tratar. Pero al tragar un poquito de la sangre, la persona empieza a sentir. Ahí es donde empieza como todo el movimiento de la novela. Cuando Rom toma la sangre, se da cuenta de cómo ha estado viviendo y empieza como todo el mundo a revolverse. Y ahora, pues lo interesante de como todo esto es ese punto en el que pues, no hay sentimientos. Es como tomarse el tiempo de pensar cómo sería nuestra vida si no sintiéramos nada. Es algo imposible de hacer, evidentemente, porque no podemos especular o no podemos imaginar concretamente algo que nunca hemos experimentado, pero pues podemos aproximarnos y acercarnos y al menos hacer este ejercicio mental de cómo estaríamos viviendo si no sintiéramos nada. No evidentemente hablando del tacto, sino de sentir, de sentimiento. Y es algo impresionante, es como de lo que compete al canal, es como la literatura no existiría para nada, o sea, existirían los libros de texto, porque eso no envuelve sentimientos, sino que es puramente lo contrario, subjetivo, objetivo. Pero toda la literatura, novelas, cuentos, poesía, teatro, música incluso, que es debatiblemente algún tipo de literatura, todo eso quedaría completamente desaparecido, porque evidentemente el propósito de la literatura es expresar lo que tenemos adentro. Y si no tenemos nada adentro, pues imaginen escuchar música y que aunque las notas sean diferentes, aunque la voz sea diferente, no te hace sentir diferente. No sintas ninguna diferencia entre pop, rock, country, lo que sea, no te hace sentir diferente. No podrías tener género de música preferido, no podrías tener incluso color favorito, porque los colores serían solo ya pues lo que objetivamente son reflejos de la luz con los objetos, etcétera, etcétera, pero no te harían sentir diferente. Es algo muy curioso de pensar y es algo muy curioso de leer cómo esta persona se va como dando cuenta de cómo ha estado viviendo, cómo las emociones, los sentimientos explotan en el primer momento en el que pues lo siente, y cómo pues otro tema interesante, cómo la sociedad los ve como amenaza, porque a final de cuentas ellos son los
que representan un peligro, porque al final de cuentas las emociones se eliminaron por algo. Entonces da esta sensación de como Batman cuando la ciudad gótica ya no lo quiere, que así como él es el bueno y nosotros sabemos que él es el bueno, pero toda la ciudad lo ve como malo. El mismo es el caso aquí de Rom y eventualmente los otros amigos que termina consiguiendo. Pero es muy curioso, también aquí pues podemos llegar a entender con todo esto de la pérdida de los sentimientos que pues hasta cierto punto puede llegar a ser una crítica a la sociedad actual, sí es cierto que pues exagerada como toda crítica, que pues evidentemente con todas las personas que tienen la vista fija en dinero, éxito, conseguir algo, lo que sea, incluso el miedo a no ser algo también nos ciega de otras cosas. Entonces, por ejemplo, estas mentalidades muy populares y que al mismo tiempo son peligrosas hasta cierto punto, la mentalidad de no dormir hasta que termine, trabajar hasta morir, dar el 110%, que sí, o sea, hay que hacer las cosas para recibirlas, pero hay que darse también tiempo de pues, estar con la familia, disfrutar los hobbies y todo eso, que dentro de la mentalidad esta no hay espacio. Entonces ahí es donde encuentro yo al menos la similitud entre la saga y la vida real, como ver de no perder las emociones, no perder como la amistad, el amor, como la felicidad, la tristeza, simplemente la empatía en general, por estar con una mentalidad fija en algo. Entonces a mí me pareció bastante interesante. Pero bueno, esta es toda la saga que la iba a mostrar antes, pero al final me enrollé y no la enseñé. El primero es Prohibido, el segundo es Mortal, que no se lee, Mortal, y el tercero pues es Soberano. Entonces pues sí, eso es todo. Decir también que pues recomendado leerlo evidentemente, pero Ted Dekker, al menos personalmente solo he leído de Ted Dekker algo más que solo esta saga, porque también leí el primero de estos que se llaman como colores, no me acuerdo qué de todos los colores leí, pero él tiene un estilo un poquito oscuro, un poquito retorcido hasta cierto punto, entonces hay que tener cuidado con eso, porque no es una distopía adolescente común como el resto, sino que tiene un toque un poquito más oscuro, pero es muy interesante. Pero nada, saben que pues yo no sé nada, pueden seguirme en mis redes sociales y suscribirse ahí abajo para pues ver si eventualmente llego a aprender algo. También pueden escribirme un comentario diciéndome sus opiniones y todo eso, corrigiéndome en lo que yo haya dicho para pues ir aprendiendo. También para las observadoras y los observadores, se habrán dado cuenta que tengo una cuenta de Instagram para el canal. Todavía no está activa, todavía no he publicado nada porque va a ser ligeramente diferente al resto del contenido, por lo que quiero darme un poco de tiempo para realmente pensar cómo lo voy a hacer. Pero sí, ya pueden comenzar a seguirla abajo en la descripción para pues estarse atento. Pero nada, hasta la siguiente.